Buenas tardes. El día de hoy es la segunda parte de la clase de ferritas de la asignatura microondas. En la clase anterior sentamos, digamos, las bases teóricas de cómo funcionaban las ferritas y cómo es que su comportamiento lo podemos controlar a través de un campo magnético externo. El día de hoy vamos a concentrar un poco más hacia las aplicaciones. Obviamente vamos a trabajar con unas ecuaciones para demostrar cómo funcionan las ferritas dependiendo del tipo de onda que le apliquemos y cómo que a su vez también las podemos controlar con ese campo magnético de que estamos haciendo referencia. Entonces vamos a compartir. Muy bien, entonces nosotros vamos a aquí, bueno, la referencia a la clase. Como vimos, entonces, en la clase previa nos estuvimos enfocando básicamente hacia el comportamiento de las señales de microondas cuando atravesaban este medio ferrimagnético. Y, como ustedes recordarán, nos habíamos enfocado básicamente hacia estudiar los elementos del medio, en particular la permeabilidad y la permitida, cuando las expresamos en forma de tensores. El punto importante en el caso de los materiales ferrimagnéticos era que cuando la frecuencia de la señal se aproxima a la frecuencia del amor, ¿okay? Estos componentes tensoriales tienden a infinito. Obviamente sabemos que no existe nada infinito acá, siempre son modelos aproximados, ¿okay? Lo que hacemos en estas cosas. Este efecto de resonancia, que cuando la frecuencia de la señal se aproxima a la frecuencia del Moore, pues se le conoce como resonancia giromagnética. Y físicamente lo que está ocurriendo es que la frecuencia de precesión forzada por la señal de microondas externa coincide con la frecuencia de precesión libre. Es muy parecido al de un circuito resonante sin pérdidas, que nosotros recordaremos nuestro circuito resonante cuando estudiamos resonadores hace unas pocas clases. Teníamos el resonador sin pérdidas y le aplicábamos una señal a él y bueno, sabíamos que algunos componentes se iban por un modelo teórico hacia el infinito. En la práctica, obviamente, eso estaba acotado porque siempre habrá algo de pérdida. Y es lo mismo que va a suceder acá. ¿Okay? En mi caso particular, cuando la excitación crece, esta magnetización va a entrar ahora en zonas no lineales de la ferrita y ahí sucede que ahí aparecen pérdidas. Entonces hicimos el estudio asumiendo que la ferrita estaba saturada y decíamos que cuando la ferrita está saturada, sus pérdidas son muy bajas. En este caso ahora las pérdidas se incrementan, ¿okay? Y de esta manera entonces la magnetización tiene un límite, está acotada. ¿Okay? Y ahí por ejemplo hace una referencia a la página 460 del libro donde explica un poco más este detalle. ¿Okay? Y si recordamos un poco el caso de los resonadores, nosotros podemos tomar en cuenta estas pérdidas a través de cambiar la frecuencia de resonancia real por una frecuencia de resonancia compleja. ¿Okay? Entonces, como decimos acá, este efecto se puede tomar en cuenta cambiando la frecuencia de resonancia por una compleja, en cuya parte imaginaria vamos a incorporar todos los efectos de pérdida. Y, por ejemplo, entonces aquí hemos hecho una referencia, pues aquí tenemos entonces que hemos sustituido esta omega 0 que está acá por una nueva omega 0 que contiene además un término J alfa omega. ¿Okay? Entonces, le hemos agregado una parte imaginaria. Cuando nosotros sustituimos esto dentro de las expresiones, como aquellas expresiones llevan una J adelante, entonces este término imaginario pasa a ser la parte real del autovalor, que entonces es responsable de un decaimiento de la onda por causa justamente de las pérdidas. Ok, como dice acá, el efecto neto es agregar una parte imaginaria a las componentes mu y kappa del tensor mu. ¿Okay? De manera que entonces ahora los valores de mu y kappa que están definidos, igual que lo hemos visto en la clase previa, por los valores que están en la parte de arriba, resulta que ahora los términos de magnetización J sub XX y J sub XY ahora son complejos.
parte real y parte imaginaria. El término J sub XX va a ser una J sub XX prima menos una J J sub XX segunda. Y el J sub XY va a ser igual a, fíjense un detalle que hemos cambiado ahora las notaciones, a una J sub XY segunda más una J X prima XY. Y eso es para tomar en cuenta la multiplicación por J que está aquí en la definición de kappa. ¿Okay? Entonces, por esas razones que se intercambiaron los términos X, J' y J segunda. El comportamiento de las partes reales e imaginarias, tanto de los valores propios, los J sub X, real e imaginaria, ¿okay? Y de los términos de transferencia, los X sub XY, tanto la prima como la segunda, pues son los que están acá. ¿Okay? Fíjense, este es un detalle entonces, que a la frecuencia de resonancia, la parte real de estos términos se hace nula. ¿Okay? Y solamente va a quedar la parte imaginaria que tiene su valor máximo, ¿okay? Justamente a la frecuencia de resonancia, igual aquí también. ¿Okay? Pero esto va a tener efectos opuestos en las mu y en las kappa. ¿Okay? Efectivamente, a la frecuencia de resonancia, pues, lo que va a ocurrir es que el término prima es nulo. ¿Okay? Entonces, solamente queda el J sub XX segunda. Entonces, nos va a quedar aquí que mu va a ser igual a 1 menos J J sub XX segunda. No tiene parte real. ¿Okay? Y kappa, ¿okay? J sub XX segunda es real. O sea, tiene un valor distinto de 0 y la parte imaginaria es nula. ¿Okay? Entonces, al multiplicarlo por esta J, quiere decir que el término kappa es imaginario puro y el término mu tiene parte real y parte imaginaria. Un detalle importante de dónde salen estos términos, bueno, hay toda una deducción en el libro, pero en la lámina siguiente vamos a mostrar un poco cuál es la forma que tiene cuando le agregamos precisamente los términos alfa a esto que está acá. Entonces, en estas expresiones, nosotros tenemos acá ya la expresión para cada una de las componentes de magnetización, tanto las propias como las de transferencia, ¿okay? Tomando en cuenta los términos alfa. Si yo comparo esto con la clase previa, la clase número 13, encontraremos que efectivamente estas expresiones se reducen a las anteriores, que es las que están aquí en la parte de abajo, cuando yo hago alfa igual a 0. Si nosotros hacemos alfa igual a 0, ¿verdad? Aquí arriba nos queda simplemente, bueno, este término es 0. Aquí nos va a quedar omega cuadrado menos omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. En lo mismo arriba y abajo hay una de estas que cancela este cuadrado y me queda omega 0 omega m sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, que es el término que está aquí, que habíamos visto en la clase número 13. ¿Okay? De igual manera, el término J sub XX segunda es nulo. Si alfa es 0, obviamente todo este término es 0. Y lo mismo va a suceder ahora con el término J sub XY segunda también. Si alfa es 0, este término es nulo. Solamente me queda el término real. Y al término real, si hacemos alfa igual a 0, nos queda omega cuadrado menos omega cuadrado, que cancela con este término que está ahí con este cuadrado, y nos queda simplemente, bueno, el J quedó ahí afuera, recordarán, que nos queda omega por omega sub m sobre omega cuadrado menos omega cuadrado. O sea que estas expresiones se reducen a las que vimos en la clase previa cuando alfa es igual a 0. Quiere decir que si yo estoy en la situación ideal donde no hay pérdida, pues las fórmulas que ya hemos visto se mantienen. Se me fue la mano. Okay. Un detalle importante con esto es que ahora la presencia de estas pérdidas produce un ensanchamiento en la respuesta del sistema. Ese ensanchamiento lo conocemos como el nombre de ancho de línea. La respuesta del sistema, ¿verdad?
no es una delta de Dirac, sino que ahora tiene una cierta curva, como una campana, alrededor de un cierto valor de magnetización, un cierto valor de H sub 0, que denominamos H sub R. ¿Okay? Entonces, cuando el valor de H sub R es el correspondiente a la frecuencia de posición libre, ¿ok? Entonces ocurre este fenómeno de resonancia. Aquí tenemos valores, se alcanza valor máximo para los valores de la I sub XX segunda. Pero cuando nosotros cambiamos la magnetización un poco, obviamente estos valores caen hacia los lados. Y nosotros pudiésemos definir un valor, por ejemplo, cuando la respuesta es tocada a la mitad. Si aquí yo tengo el valor máximo acá, yo puedo buscarme el punto en el cual el valor me cae a la mitad. Y en función de eso, yo puedo definir entonces ahora una variación ahora de la magnetización, ¿okay? Un ancho que denominamos justamente ese ancho de línea. Pero ese ancho de línea es equivalente a un ancho de banda del dispositivo. Por cuanto nosotros podemos vincular los cambios en la magnetización con la constante gamma, la constante esta giromagnética, ¿verdad? A través de esta expresión que está aquí. O sea que nosotros podemos relacionar este delta de omega, los cambios en la frecuencia allí, con los cambios en la magnetización, con esos términos que tenemos allí. ¿Okay? Y por supuesto, si nosotros sustituimos esto que está acá, esto termina siendo igual a 2 alfa omega. Bueno, el tema siguiente, ya buscando en la aplicación de estos conceptos, vamos a ver ahora qué pasa cuando yo tengo una onda plana que se propaga a través de una ferrita. En primera instancia, vamos a considerar una onda plana infinita. Siempre recuérdense que ese modelo de onda plana infinita, si bien es irreal, porque no existe nada infinito en este mundo, pero este es más sencillo de trabajar matemáticamente. Y luego vamos a ver más adelante qué pasa cuando yo trabajo con elementos ya con tamaños, con dimensiones usuales para nosotros. Bueno, entonces, habíamos dicho que en la clase anterior habíamos mostrado que el fenómeno a nivel microscópico ocurre dentro del material de ferrita polarizado, ¿okay? Y que este fenómeno en chiquito luego se extiende a nivel macroscópico a través de una cantidad que denominamos el tensor de permeabilidad. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora, justamente con ese tensor de permeabilidad, vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell y vamos a considerar distintas geometrías. ¿Okay? Como decimos acá, vamos a comenzar con una propagación de ondas planas y vamos a tener dos opciones allí. Una opción en la que la onda plana se mueve en la dirección de la polarización magnética, ¿verdad? O sea que si yo tengo el campo magnético así, y yo voy a tener que la dirección de propagación de la onda plana va a ser en la misma dirección del campo magnético estático, con el cual estamos polarizando la ferrita. Y el otro caso es cuando el campo eléctrico es transversal, ¿verdad? Pero aunque la dirección de propagación es transversal a el campo de polarización, el campo magnético de polarización. Vamos a estudiar cada caso por separado. El primer caso va a dar origen a lo que nosotros denominamos rotación de Faraday. Vamos a ver entonces cómo es esto. Vamos a considerar, como ya dijimos, vamos a considerar una onda plana infinita, entonces consideremos también que la ferrita es de tensión infinita. Es para evitarnos las condiciones de frontera que nos van a molestar un poquito en la carpintería matemática y nos oscurecen pues la comprensión física del fenómeno. Entonces, tengo un material de extensión infinita con una onda plana también infinita. ¿Okay? Esta ferrita está polarizada con un campo DC que está dirigido a lo largo del eje de la Z. ¿Okay? O sea que nosotros vamos a elegir la dirección de propagación, la vamos a elegir también en la misma dirección. ¿Okay? Entonces la dirección de polarización. Esto está polarizado a lo largo del eje de la Z. ¿Okay? Por tanto, el campo magnético externo del H sub 0 tiene dirección del vector unitario de la Z, que es el vector unitario K.
para nosotros generalmente. ¿Okay? Bueno, sustituyamos el tensor mu en las ecuaciones de Maxwell. Tenemos aquí la primera ecuación de Maxwell, me dice que el factor de E igual a menos J omega mu, ahora mu tensor, multiplicado por H. Esta H, a que estamos haciendo referencia, es ahora el campo magnético de la señal de microondas. ¿Okay? La segunda expresión, la tercera y la cuarta son las usuarias, y no nos vamos no tenemos nada raro. ¿Okay? Y lo que hemos dicho en este caso es que vamos a considerar que la onda la onda plana se está desplazando a lo largo del eje de la Z también. ¿Okay? Y vamos a considerar solamente onda progresiva, no consideremos onda regresiva. Entonces, para esta onda progresiva, solamente lo único que vamos a tener es un cambio de fase en la dirección del eje de la Z, que nosotros vamos a tener acá. Tenemos aquí que el campo eléctrico y el campo magnético están afectados de una exponencial compleja, E a la menos J beta Z. ¿Ves? Bien. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos demostrado anteriormente para una onda plana, las derivadas espaciales se podían sustituir, ¿okay? Se podían reducir a una multiplicación por el exponente de la exponencial, o sea, en este caso por menos J beta. ¿Okay? Así que sustituyendo por I a la menos J beta en todas las derivadas espaciales, obtenemos este conjunto de ecuaciones. Principalmente para las primeras dos, porque en las últimas no hay mucha fluctuación. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, separamos las componentes transversales del campo, ¿okay? La E sub X y la E sub Y. Entonces nos queda, la primera expresión me dice menos J beta E sub Y es igual a menos J omega mu por H sub X más J kappa H sub Y. Recuerden que el tensor mu tiene dos componentes, mu y kappa. La misma sustitución en la segunda ecuación me produce menos J beta E sub X igual a menos J omega que multiplica a menos J kappa H sub X más mu H sub Y. Simplemente es una sustitución de los elementos del tensor en la operación en la multiplicación con las componentes del campo magnético. En las demás expresiones, pues no hay mayor cambio. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, que en la segunda expresión, nosotros tenemos aquí que como no tengo componente de campo eléctrico perdón, estamos hablando aquí de la segunda ecuación. Entonces tenemos aquí que cuando nosotros aplicamos esto y no tenemos corriente circulante, tenemos entonces que el resultado va a ser que 0, porque no tenemos corriente circulante, va a ser igual a menos J omega mu sub 0 por H sub Z. Y en la otra expresión, porque acuérdense que ahí tengo una derivada espacial, que es el rotor, entonces me da origen a dos ecuaciones. En una, obviamente no tengo las corrientes, en el otro tengo las componentes H sub Y, entonces me queda que menos J beta H sub Y va a ser igual a J omega epsilon E sub X. Y las ecuaciones de divergencia me producen que menos J beta H sub X va a ser igual a J omega epsilon E sub Y y que 0 va a ser igual a J omega epsilon E sub Z. Bueno, un detalle importante que nosotros podemos ver acá es que las componentes longitudinales son nulas porque tenemos una onda TM. Fíjense que aquí, debido a esta expresión que está acá, a este 0, entonces sucede que H sub Z es nulo. Y debido a este 0 que está acá, E sub Z es nulo. Así que no tengo componentes longitudinales ni de campo eléctrico ni de campo magnético, por tanto lo que tenemos es una onda TEM. ¿Sí? Como decimos aquí, las ecuaciones de divergencia son nulas porque no hay cargas libres. ¿Okay? Entonces la relación de los campos transversales produciría una impedancia de onda o una admitancia de onda. En este caso está puesto como admitancia. Si yo digo entonces campo magnético H sub Y
entre entre E sub X, el resultado es idéntico a menos H sub X sobre su Y, ¿okay? Y va a ser igual a omega epsilon sobre beta. ¿Okay? Esta es una admitancia de onda. Evidentemente no es igual a la admitancia intrínseca, ¿okay? Porque esta beta no es linealmente, o sea, no es directamente, por un momento, no lo vamos a hacer así, no es directamente omega por la raíz de nu epsilon. Si sustituyera beta por raíz de nu epsilon, obviamente que la omega cancelaría arriba y abajo y solamente me queda una relación de epsilon entre mu. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a combinar este conjunto de ecuaciones y obtenemos pues esta expresión que está acá. Esta expresión me liga la componente de E sub X y E sub Y, porque la hemos sustituido, los términos en los campos magnéticos los hemos sustituido a través de la admitancia, lo hemos sustituido por los componentes del campo eléctrico. Ahora tengo unas ecuaciones que me ligan las componentes E sub Y y E sub X del campo eléctrico. Las dos componentes del campo eléctrico tengo dos juegos de ecuaciones. Para que se pueda dar eso, se tienen que cumplir entonces esta expresión que está acá, que eso viene de que el determinante tiene que ser nulo. O sea, si yo multiplico en Q esto y le resto esto que está aquí, tengo el resultado que ustedes ven aquí abajo. ¿Okay? O sea, entonces se produce omega 4 epsilon cuadrado kappa cuadrado menos beta cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon cuadrado igual a 0. ¿Okay? O sea, que esto lo puedo poner del otro lado. Yo no lo sustituí para obtener los valores de la admitancia intrínseca porque justamente por la presencia de esta capa del tensor. Ok, entonces al sustituir esto nos encontraremos que finalmente la beta tiene dos valores. Beta, tengo un valor positivo y un valor negativo que vienen de los dos signos que puede tener kappa. ¿Okay? O sea que esto va a ser omega por la raíz de epsilon que multiplica a mu más o menos kappa. ¿Okay? O sea, hay dos constantes de propagación posibles y que van a corresponder a dos modos posibles de polarización circular que habíamos visto en la clase anterior. Así que entonces vamos a suponer que estoy considerando la onda polarizada circularmente hacia la derecha. Entonces, que la vamos a representar por E más y H más. ¿Okay? O sea, esto que está aquí son los campos eléctricos y magnéticos para una onda polarizada circularmente hacia la derecha. Y sabemos que una onda polarizada circularmente hacia la derecha la podemos representar por un valor inicial en el origen de coordenadas multiplicado por el vector unitario en la dirección de las X menos J por el vector unitario en la dirección de las Y por la constante de propagación en la dirección de las Z. De hecho, creo que también hicimos una tarea que creo que les mandé a ustedes sobre esta representación de las ondas con polarización circular. Bueno, y para el campo magnético tenemos obviamente los resultados que están abajo, donde el signo menos se cambia por signo más. La razón, recordarán ustedes que para yo producir una onda polarizada circularmente la considero como dos ondas planas, ¿okay? Que sería cada una de estas dos componentes por separado, una onda con polarización plana. ¿Okay? Tengo una componente, es esta que está aquí, y la otra componente está acá a 90 grados espaciales, porque uno está el vector unitario en la dirección del eje de las X y otro vector unitario en la dirección del eje de las Y, así que están a 90 grados espacialmente, pero además están desfasadas 90 grados por causa de esta J que tenemos aquí. Entonces yo con estas cosas construyo la onda polarizada circularmente. Entonces esta que yo tengo acá es la onda polarizada circularmente hacia la derecha y que tiene la constante de propagación beta más. ¿Okay? Que correspondería, digamos, al signo más en
en la cantidad subradical. ¿Okay? La admitancia que se obtendría de dividir el campo magnético entre el campo eléctrico, esa admitancia Y más que aparece en esta expresión, pues va a ser igual a omega epsilon dividido sobre beta más. Es decir, que ahora si yo sustituyo esta beta por la expresión que está aquí arriba, encontramos que los omega cancelan, ¿verdad? Pero la cantidad subradical ahora es epsilon dividido sobre mu más k. ¿Okay? Y eso para la onda con polarización circular de Stokes, es decir, hacia la derecha. Vamos a ver ahora el caso para la onda que está polarizada circularmente hacia la izquierda. Bueno, para la onda que está polarizada circularmente hacia la izquierda, simplemente los signos cambian. La beta ahora será la beta menos, que se obtendrá de restar el mu y el kappa en la cantidad subradical, como lo tenemos acá, ¿verdad? Y en la definición del campo eléctrico, del campo magnético, ahora el signo es positivo acá y es negativo para el campo magnético. ¿Okay? Con estas definiciones ahora tengo una onda polarizada circularmente hacia la izquierda. El detalle es que hasta ahora estamos considerando un caso ideal, no hay pérdida. Y sin embargo, las constantes son distintas. Es decir, que yo tengo que para la onda que está polarizada circularmente hacia la derecha y la que está polarizada circularmente hacia la izquierda, las constantes de propagación son diferentes. ¿Okay? Y esto para el caso sin pérdida. Esto también se puede extender también para el caso con pérdida. Igualmente, ¿okay? Cuando hay pérdidas adicionales, igualmente también vamos a tener el mismo comportamiento. Es decir, dos valores distintos de la constante de propagación beta, dependiendo si la onda está polarizada en una dirección o en la dirección opuesta. Ok. Ahora vean, pensemos que en lugar de tener una onda polarizada circularmente, ¿verdad? Ahora tengo una onda plana y esa onda plana yo la pudiese construir como la superposición de dos ondas polarizadas circularmente. ¿Okay? Imaginemos entonces esta situación. En en Z igual a 0, consideramos Z igual a 0. Entonces, consideramos en Z igual a 0 que la onda está polarizada en la dirección del eje de las X. O sea, el campo eléctrico es horizontal en este caso. ¿Okay? Porque estoy hablando de una onda polarizada plana. No gira todavía. Y yo puedo representar esa onda como la suma en el origen de la Z de dos ondas, una polarizada circularmente hacia la derecha, esta que está aquí, sumada con una onda polarizada circularmente hacia la izquierda, que es esta que está acá. Fíjense ustedes que si yo sumo estas dos componentes, las componentes en Y desaparecen y solamente me queda la componente en X. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora esa onda plana, o esa onda polarización plana, perdón, que la he descompuesto en onda de polarización circular, ahora esas ondas de polarización circular se mueven a través de la ferrita, obviamente cada una con un desfasaje diferente. Entonces, entonces salió las dos cosas de una vez, pero bueno. Entonces dice, las dos señales de proyección circular se van a propagar independientemente y cada una con su propia constante de propagación. Así que al cabo de una cierta Z, tengo que el campo total, que es la suma de esas dos componentes, el campo total, se obtendrá de la suma de esto, obviamente, que está multiplicada por exponenciales distintas. Lo que vamos a hacer finalmente es combinarlas del otro lado y finalmente obtengo entonces que el campo a una cierta distancia Z va a tener componentes en X y en Y que tienen como argumentos en un caso coseno de beta más menos beta menos sobre 2 y en otro caso el seno de beta más menos beta menos sobre 2 y multiplicado por una exponencial e a la j beta más beta menos por z sobre 2. Entonces, analicemos un resultado que está acá. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de esa onda?
Bueno, lo que sucede, para hallar el ángulo de inclinación, yo divido la componente y entre la componente x y tengo la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, esa tangente, ese ángulo phi de inclinación, es la tangente a la menos 1 de su y entre su x, o sea, estas dos componentes que están acá. ¿Ok? Y va a ser igual a tangente a la menos 1 de la tangente de beta más menos beta menos sobre 2 por z, lo cual va a ser igual finalmente a menos beta más menos beta menos sobre 2 por z. ¿Okay? Y adicionalmente, la fase total de la onda es la semisuma de las dos betas, beta más beta menos sobre 2. ¿Okay? Que la onda tiene un desfasaje total, que será la semisuma de las dos betas, pero el ángulo de inclinación depende ahora de la semidiferencia de las dos betas, y obviamente multiplicado por la distancia recorrida. Significa entonces esto que la onda salió con el resultado es una onda polarizada plana, porque tenemos que para un determinado valor de z tengo un ángulo de inclinación fijo. Obviamente, si yo cambio la z, el ángulo cambia. ¿Okay? Así que yo tengo que esto que está aquí produce una rotación del plano de polarización de la onda plana. ¿Okay? A medida que yo considero distintas distancias para esto. Creo que comenté en algún caso de que una aplicación, por ejemplo, para este tipo de cosas, la pudiésemos tener en un dispositivo, por ejemplo, que cambie el plano de polarización. Un caso, por ejemplo, es el lector de CD. En el lector de CD, la señal del láser se separa en dos componentes ortogonales con un prisma. ¿Okay? Una señal va a tener una polarización dada, por ejemplo, en esta dirección, y la otra, obviamente, está a 90 grados de ella. La señal que va paralelamente al plano de inclinación del prisma va a actuar como referencia de fase, con la cual vamos a comparar la señal que regresa desde el disco. La otra señal que va hasta el disco. Y como está a 90 grados de esta, que es necesario que gire. Y para eso se utiliza un dispositivo como este. La señal va hasta el disco y regresa. ¿Okay? En su trayecto pasa por dispositivos que tienen esta propiedad que hemos indicado acá de acotación de Faraday. Entonces, de manera que cuando va en una dirección gira, por ejemplo, 45 grados, choca con el disco, regresa y gira 45 grados adicionales, de manera que la señal ahora tiene la misma polarización, la misma dirección que la otra onda que está actuando como referencia. Esas dos ondas se suman en amplitud y fase, que es lo más importante en este caso, para el lector de CD, ¿okay? Porque lo que va a suceder es que dependiendo si está rebotando en la parte de arriba o en la parte de adentro del surco, pues va a producir un desfasaje distinto. Y al final lo que hace el lector de CD es que mira esos dos desfasajes y los convierte en variaciones de amplitud que luego son detectadas por una fotocelda y produce una señal eléctrica a la salida que depende justamente de la relación de la distancia recorrida entre la parte de arriba y la parte de abajo del surco, ¿ok? Del disco. Bien, como dice aquí, este efecto de rotación se conoce como rotación de Faraday. Y obviamente estamos indicando acá de que el cambio depende solamente de la distancia, pero no depende del tiempo. Es decir, la onda no rota como en el caso de la polarización circular. Cada una de ellas por separado que sí están rotando, pero la combinación de ellas produce una onda plana con una inclinación que viene dada por esa expresión, pero que se mantiene en el tiempo. Bueno, ya vimos un primer caso. En ese primer caso, entonces teníamos que el campo magnético de polarización estaba en la misma dirección en que se movía la onda. El próximo paso que vamos a tener acá es que vamos a suponer entonces que mantenemos la dirección de la polarización, digamos, vertical, por decir algo,
Pero ahora la onda electromagnética, en lugar de moverse en esta dirección, se mueve transversalmente a ella. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Entonces, considérese ahora el caso en que la polarización es transversal a la dirección de propagación. Por ejemplo, asumamos en este caso que la H sub 0 está en la dirección de las X y la onda se propaga en la dirección de las Z. ¿Okay? Es decir, que ahora la dirección del campo magnético externo es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Bueno, aplicamos las ecuaciones de Maxwell con este tipo de ondas, separamos las componentes, tenemos el conjunto de ecuaciones que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿okay? Y tenemos que, el campo eléctrico no tiene componente longitudinal. ¿Por qué? Porque la divergencia de D es igual a 0, ya que no hay carga libre. ¿Okay? Entonces, siendo que la divergencia de D es igual a 0, no tenemos componente longitudinal del campo eléctrico. Es decir, no hay componente E sub Z. Entonces, con las componentes transversales igualmente podemos definir una admitancia, igual que en el otro caso, por ejemplo, dividiendo la H sub Y entre la H sub X, y eso va a ser igual a menos la H sub X sobre la H sub y terminación de igual, igual que el caso anterior, omega epsilon sobre beta. Ya nosotros tenemos la experiencia, en el ejemplo que acabamos de ver, que si la beta es diferente para las dos ondas polarizadas circularmente, también las Y van a ser diferentes. Así que pudiésemos pensar también lo mismo acá, que si la beta cambia, también la Y va a cambiar. Ok, entonces ahora, como decimos, vamos a manipular las tres primeras ecuaciones y obtenemos un conjunto de ecuaciones como las que están acá. Ya tenemos unas relaciones con las componentes E sub X y E sub Y, igual que antes. Pero fíjense ahora una cosa, porque ahora las componentes E sub X y la componente E sub Y están en ecuaciones separadas, no están mezcladas. ¿Okay? Entonces, aquí arriba, en la primera ecuación, yo puedo simplificar la E sub Y a ambos lados y obtengo entonces que beta cuadrado va a ser igual a mi A cuadrado mi epsilon, es decir, el valor de espacio libre. Es decir, que yo tengo un valor de beta obtenido de la primera ecuación que va a ser igual a mi A cuadrado mi epsilon. Pero en la segunda ecuación yo tengo un valor que no es ese. Ahora este valor depende de mu y depende de kappa, es decir, de las componentes del tensor. Entonces nosotros aquí igualmente pudiésemos despejar el valor de la beta para el segundo caso. ¿Okay? Entonces, como les decía anteriormente, la primera ecuación, o sea, una de las soluciones, ocurriría cuando beta es igual a omega por la raíz de mu sub 0 epsilon, que es el valor de espacio libre. Y cuando eso ocurre, sucedería que también el valor de E sub X es igual a 0. Así que entonces solamente va a quedar la componente Y del campo eléctrico. Y bueno, consecuentemente, como el campo magnético está a 90 grados, solamente va a quedar la componente X del campo magnético, que son las ecuaciones que están aquí abajo. Fíjense, el campo eléctrico solamente tiene componente en la dirección de las Y, en tanto que el campo magnético solamente tiene componente en la dirección de las X. Es decir, que entonces ahora estamos en presencia de una onda transversal electromagnética y que se mueve por la ferrita como si estuviera moviendo en el espacio libre. ¿Okay? Porque la beta es el mismo valor de espacio libre. Bueno, suponiendo que la epsilon fuera epsilon sub 0. En realidad viajaría a la velocidad en que viajaría una onda plana en medio con ese epsilon. Pero la mu que tengo allí es la mu de espacio libre. ¿Ok? Como dice aquí, ya que no hay componente, H sub Y cuando eso X es igual a 0, eso también produce que H sub Z es igual a 0. Así que entonces el resultado que tenemos acá para esa onda que está atravesando la ferrita perpendicularmente a la polarización es que es una onda TE.
Y su admitancia, si sacamos la cuenta, dividimos omega epsilon entre la beta, va a ser igual también al valor, digamos, del medio como si fuera, digamos, espacio libre. En realidad no es espacio libre porque tengo una epsilon que es distinta de espacio libre ahí, ¿no? Sería, digamos, pero un medio material que no fuese anisotópico. O sea, el valor que yo tengo sería para el medio isotópico. Pero todavía tenemos una segunda solución. ¿Okay? Bueno, en este caso, como una conclusión, como se observa, ni la constante de fase ni la admitancia dependen de mu y de kappa. ¿Okay? Es decir, que la onda no está afectada de las propiedades de la ferrita, las propiedades magnéticas de la ferrita. Esa onda se le conoce como onda ordinaria o rayo ordinario. ¿Okay? Entonces, como se ha considerado que la propagación estaba en la dirección de las X, ¿verdad? Esto quiere decir que las componentes del campo magnético transversales a dicha polarización son nulas. Y también esto quiere decir que la onda se propaga a lo largo de las direcciones más z y menos z con el mismo valor de la constante de propagación, el cual, por supuesto, es independiente de la polarización del campo magnético. Para ilustrar también una situación donde se da precisamente este mismo caso, aunque no es una ferrita, ¿okay? El caso ocurre en la ionosfera. La ionosfera no es una ferrita, pero la ionosfera está constituida básicamente de un plasma, ¿okay? Un gas ionizado, el cual está siendo sometido a un campo magnético de polarización, que es el campo magnético de la Tierra. O sea, la Tierra polariza a la ionosfera. ¿Okay? Y entonces lo que va a suceder en este caso es que hay un comportamiento equivalente, para no decir similar, de la ionosfera por causa de este campo magnético de polarización de la Tierra. Ya sabemos que en la ionosfera, que lo hemos visto en el curso anterior de radiación de ondas guiadas, la trayectoria es curva, ¿okay? La onda sube hasta la capa ionosférica, se curva y regresa a la Tierra. Por tanto, eso establece una trayectoria entre dos puntos, digamos el punto A y el punto B. Tengo una trayectoria entre estos dos. El detalle importante, cuando hago la comparación con esto, es que la trayectoria es la misma en esta dirección que en la dirección opuesta. Si yo tengo dos estaciones de radio que se están comunicando entre ellos, utilizando propagación ionosférica, entonces la señal que va del transmisor A al receptor B sigue la misma trayectoria que la señal que viene en la dirección opuesta. Y por esa razón, a eso se le denomina rayo ordinario. Vamos a ver a continuación en la ferrita que en la segunda solución la vía de ida y la vía de vuelta no son iguales. y eso también ocurre en la ionosfera. Eso se le conoce entonces con el nombre de rayo extraordinario. Aquí lo hablamos de onda ordinaria, onda extraordinaria. Allá hablamos de rayo, también tomando en cuenta el hecho de que es una trayectoria no rectilínea, sino curva. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Entonces veamos la segunda solución. La segunda solución ocurre cuando la componente x y es igual a 0. Entonces, aparece la segunda solución con un valor de beta distinto. El valor de la beta, beta sub e, en este caso igual a omega, por la raíz de mu sub e por epsilon. Y esta mu sub e la denominamos permeabilidad efectiva, que está definida como mu cuadrado menos kappa cuadrado sobre mu. Por tanto, sí depende de las propiedades de la ferrita. Y, en consecuencia, está afectada por la magnetización, porque ya sabemos que los valores de mu y de kappa dependen de la polarización magnética externa. Entonces, decimos acá que los valores de mu y de kappa dependen de la frecuencia, que la permeabilidad efectiva puede tomar valores tanto positivos como negativos. Y el detalle es que si ahora la mu sub e de valores efectivos
que fuera negativa, la cantidad subradical sería negativa y no puedo tomar la rescuadra de eso, o sea, no tendría una beta, una constante de propagación real. La constante de propagación ahora, en este caso, se reduciría exclusivamente a una atenuación, sería una onda evanescente en ese caso. Okay, entonces, aquí tienen ustedes la permeabilidad efectiva mu sub e para distintos valores de la polarización y también para distintos valores de frecuencia. ¿Okay? Entonces, en el eje horizontal tengo los valores de H sub 0, ¿okay? Como varía H sub 0, y en el eje vertical tengo los valores de mu sub e. Los valores, a su vez, esas curvas corresponden a distintos valores de la magnetización de saturación. Es decir, que aquí estoy jugando no solamente con la frecuencia, sino también con la magnetización de saturación. Las curvas continuas corresponden a una M sub S o 4pi M sub S de 3000 Gauss, en tanto que las líneas punteadas corresponden a una 4pi M sub S igual a 1700 Gauss. Es decir, que los valores de saturación van a ser distintos en esa ferrita. ¿Verdad? Estoy escogiendo valores de saturación distintos para él. Y con esto, ahora varío el campo magnético externo de polarización. Y también, obviamente, como hemos mencionado, vamos a observar el comportamiento en función de la frecuencia. Aquí esencialmente tenemos dos frecuencias, 6 GHz y 11 GHz, para que veamos los campos. Bueno, del lado de acá vemos que los valores, bueno, como ya dijimos, los valores de la mu efectiva pueden ser positivos o negativos. Es decir, que si yo estoy del lado de arriba, esto me va a producir una beta que es real. Si estoy del lado de abajo, la beta va a ser imaginaria. Así que J beta va a ser real y en consecuencia lo que tengo es una atenuación. Bueno, entonces esta parte que está aquí correspondería a una situación de no propagación, que la onda no se propaga cuando la mu es negativa. Entonces, bueno, vemos aquí los efectos cuando el valor de H sub 0 es pequeño para la señal de 6 GHz, dependiendo de la magnetización, pues casi siempre estoy en una situación de no propagación. Si yo incremento el valor de H sub 0, para el caso de 6 GHz, ¿okay? Si encuentro por aquí valores de mu efectivo, que sí son positivos y por tanto me dan origen a una beta. En el caso de 11 GB, hay alguna porción, ¿okay? Que dependiendo del valor de H sub 0, ¿okay? Si los valores son pequeños, sí tengo propagación, tanto para el caso de 3000 Gauss, que es esta que está aquí, como la de 1700, ¿okay? Pero en la medida en que yo incremente el campo magnético externo, hay un decrecimiento de esto. En particular, pues hay un punto en el cual cruza el 0, ¿okay? Y entonces, a partir de ahí, tengo un valor de mu efectivo que sería negativo y por tanto no habría valor de beta, no habría propagación para la señal de 11. Pero si yo trabajo con una saturación más pequeña, sí puedo tener propagación para la señal de 11 GHz. ¿Okay? Para este caso, el rayo extraordinario, el campo eléctrico tiene la dirección de la polarización. Es decir, el campo eléctrico tiene en este caso la dirección del vector unitario en la dirección del eje de la X. ¿Ok? Y bueno, la propagación obviamente sigue estando en la dirección del eje de la Z. Si el campo eléctrico está en la dirección del eje de las X, pues no hay componente H sub X. ¿Ok? Solamente hay sub X, no hay H sub X. ¿Ok? H sub X es igual a 0, pero sí existirán las otras componentes del campo magnético. O sea, el campo magnético tendrá tantos componentes
H sub Y como H sub Z. Por tanto, entonces la resultante es un modo TE. ¿Okay? Bueno, entonces en estas condiciones el campo magnético vale esta expresión que está acá. ¿Sí? Bueno, el valor del campo eléctrico multiplicado por la admitancia solamente para la magnitud. Vemos que el campo magnético tiene componentes tanto en la dirección de las Y como en la dirección de la Z, porque según lo que acabamos de decir, es modo TE. ¿Ok? Y tiene una constante de propagación beta sub E, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que puede ser real o puede ser imaginaria. Y la Y sub E va a ser igual a omega epsilon sobre beta sub E, igual a la raíz cuadrada de epsilon sobre mu sub E, y de nuevo, como mu sub E puede tener valores positivos o negativos, es posible que esa raíz exista o no exista, quiero decir que sea real o sea imaginaria. Entonces, eso que yo he mostrado para el caso de este componente, donde ahora los valores de las constantes de propagación dependen del campo magnético de polarización y puede haber o no propagación dependiendo de la dirección que está en los campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Ese rayo extraordinario, entonces es posible, justamente lo que decía, de que la trayectoria, si yo lo llevo ahora al caso de la ionosfera, que la trayectoria de ida y la de vuelta no sean iguales. En el caso de rayo extraordinario, la señal simplemente o es atenuada mucho o simplemente toma una dirección distinta. Puedo, digamos, atestiguarlo, puedo confirmarlo porque como estoy revisionado, ¿okay? Y yo hago uso de la ionosfera para comunicaciones, pues ocurre a veces esa situación donde, por ejemplo, la vía de ida y la vía de vuelta no son iguales porque estoy comunicándome a través de rayo extraordinario. Normalmente nosotros, si yo estoy por el rayo ordinario, yo llamo a otra persona, ¿okay? Y tengo la respuesta de él por la misma trayectoria. Pero a veces es que a veces tú estás escuchando a una persona que está llamando por radio, la llamada para nosotros es CQ, ¿okay? Cuando decimos que alguien está llamando CQ, estoy diciendo alguien que me conteste, estoy llamando a cualquier persona. Estás oyendo una llamada CQ en el radio, agarras el micrófono y contestas y la otra persona no te oye. Y tú le estás oyendo clarito a él, pero él no te oye. ¿Por qué? Porque la vía de vuelta no es igual que la vía de ida. ¿Okay? Eso, por eso es que quise mezclar este tema de la ionosfera con el caso de la ferrita, porque el comportamiento en la ionosfera está afectado por el campo magnético terrestre. Es decir, sobre todo nos ocurre más en las latitudes altas. Si yo estoy comunicándome, por ejemplo, con alguien que está en una latitud alta, como puede ser en Canadá o Alaska, o en el caso de Europa, pues con los países escandinavos, puede darse estas situaciones donde de un lado funciona la comunicación, pero a la inversa no. Ok, como hicimos acá, en consecuencia, una onda plana polarizada en la dirección Y dará origen a un rayo ordinario, en tanto que una onda polarizada en la dirección X producirá un rayo extraordinario, con constante de propagación diferente. Y eso es lo que denominamos birefringencia. Así que los valores de la constante de propagación son distintas para una polarización o la otra, y además de esto, es posible que la constante de propagación inclusive sea imaginaria, por tanto no hay propagación en esa dirección. ¿Okay? Bien. El próximo paso es ahora consideremos medios, digamos, de tamaño razonable con los que trabajamos nosotros. ¿Okay? Realmente estamos trabajando con medios de extensión infinita. Pues sabemos que este fue un modelo sencillo de resolver matemáticamente, pero los modelos reales no son infinitos, así que vamos a considerar. ¿Ok? Un caso normalmente nos ocurre es que en medios de extensión, en medios reales, pues utilizamos ferrita
sobre guías de ondas o con cables coaxiales o con otro tipo de cosas. Es muy común para nosotros ver que muchas veces, inclusive en las tomas de alimentación de corriente alterna, ¿ja? A veces tienen una ferrita o el cable de alimentación del VGA de nuestro monitor tiene una ferrita ahí. En caso general, esas geometrías son bastante difíciles de tratar. Pero, por ejemplo, podemos considerar algunos casos sencillos, que son los que vamos a tener acá. En el caso de guía de onda rectangular, ¿okay? Y si las ferritas están orientadas en ciertas direcciones que preferentes, como las que vamos a estudiar acá, entonces eso nos va a permitir resolver de manera sencilla las matemáticas involucradas y obtener resultados que podemos entender rápidamente. Vamos a sacar conclusiones de ello. No nos vamos a perder en toda una carpintería matemática, sino que vamos a tener unos resultados que son más fácilmente asimilables, más físicos pues, para nosotros. Vamos entonces al primer caso. Consideremos una guía cargada con una barra sencilla de ferrita que está ubicada en la dirección vertical, en la dirección del eje Y. La guía, el lado más ancho, está en la dirección del eje de las X y la dirección de propagación es el eje de la Z. O sea, es una geometría muy común para nosotros de considerar. Y obviamente, para esa guía, el modo dominante es el modo TE10, ¿okay? Y que es el que nosotros vamos a estar trabajando acá. Como el modo dominante es TE10, ¿okay? Lo que va a suceder acá, obviamente, es que el campo eléctrico es vertical. O sea, el campo eléctrico en el modo dominante es vertical, va a tener la dirección del eje de la izquierda. La ferrita está ubicada, en este caso, en la dirección vertical. Y el campo magnético de polarización está también en la dirección vertical. Así que eso se parece a algunos de los problemas que acabamos de resolver. Porque entonces estaríamos justamente en la condición en que el campo eléctrico estaría en la misma dirección de la polarización. El problema que acabamos de resolver un par de láminas hacia atrás. ¿Okay? Entonces, dice acá, en primera instancia, vamos a considerar el caso de una barra de ferrita polarizada en la dirección Y, porque hay muchos dispositivos prácticos que se basan en esto. ¿Okay? Entonces, el tensor de polarización, ¿okay? para esa polarización, pero el tensor de permeabilidad tiene la forma que está indicada acá. Es decir, tengo valores de mu y de kappa que están ubicados básicamente a lo largo de los ejes X y Z, ¿ok? Pero en el eje de las Y, ¿ok? No tengo, solamente tengo mu sub 0, ¿ok? O sea, solamente tanto para esta dirección como esta, pues, vemos que los términos son 0 y que el único elemento distinto de 0 es mu sub 0. ¿Okay? Eso correspondería al famoso rayo ordinario que mencionamos hace un instante allá. ¿Okay? Pero obviamente tengo ahora estos dos elementos mu y kappa que están ubicados pues, en las otras posiciones del tensor. Ok. Nuevamente escribimos las ecuaciones de Maxwell, el factor de igual a menos j omega mu tensor por h. El factor de h igual a j omega h1e. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Consideremos, a pesar de que yo mencioné el modo dominante y tal, por el momento vamos a olvidarnos de eso y vamos a considerar los campos de manera general. Así que, en términos generales, los campos eléctricos y magnéticos tendrán componentes tanto transversales como longitudinales, que van a estar afectados, ya que la propagación en la dirección de la Z va a estar afectado de una constante de propagación beta, como lo indican las ecuaciones aquí abajo. ¿Okay? Entonces tengo, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, tengo estas son las componentes transversales que dependen solamente de X y de Y, y tengo una componente longitudinal que está en la dirección del eje de la Z. Una SZ y una SX. Y luego, más adelante, obviamente, vamos a ver si alguno de ellos lo podemos hacer cero y cuál es el resultado. Bueno, sustituimos esto en las ecuaciones anteriores, hacemos un poquito de
carpintería matemática. No me voy a detener en las ecuaciones, ustedes las tienen allí, las pueden ver en el libro, pero simplemente las puse ahí como referencia. ¿Okay? Como tenemos esto, que los campos dependen de dos dimensiones, pues por eso es que, por esa razón es que aparecen derivadas parciales acá. Derivadas parciales respecto de y, derivadas parciales respecto de x, etcétera, etcétera, en todas estas expresiones que están acá. Finalmente, ¿ok? Ups, ya se me fue. Tengo que darle una sola vez. Ok. El detalle es que nosotros vamos a considerar que solamente tenemos modo TE, M0. ¿Okay? Es decir, ya sabemos el modo dominante es T10, pero vamos a dar la posibilidad de que existan otros modos además del dominante. ¿Okay? Pero que todos estén ubicados en la dirección de las Y. Entonces, si los modos son modos TE, no hay campo eléctrico longitudinal. Entonces, E sub Z vale 0. Tampoco hay variaciones a lo largo de la dirección vertical, porque el TEM 0, o sea que no hay variaciones a lo largo de la dirección vertical. Las derivadas respecto de Y son nulas. ¿Okay? Entonces, al sustituir esto dentro de estas expresiones, pues no solamente tenemos que E sub Z es nulo, sino que además E sub X y H sub Y son nulos. ¿Okay? La otra cosa, obviamente, es que beta cuadrado no es igual a omega cuadrado mu epsilon en una guía de onda, pero sabemos que por las resonancias transversales, ¿verdad? Entonces, hay una relación entre la beta y el valor de espacio libre que tiene que ver justamente con el número de onda de esa resonancia transversal. Sustituimos esto dentro de estas expresiones, ¿okay? Y finalmente tenemos una expresión como la que está aquí abajo, donde tengo una expresión para el campo magnético en la dirección del eje de las X y otra para el campo magnético en la dirección del eje de la Z. Nosotros estamos acostumbrados cuando resolvemos modos TE en guía onda rectangular a considerar, digamos, justamente el término H sub Z, que como el origen de todo. En este caso, tengo dos expresiones para relacionar el H sub X y el H sub Z. Entonces, sustituimos esto en las ecuaciones, ¿okay? Tratando de hacer una separación de variables. ¿Sí? ¿Okay? Recuerden el método de separación de variables que hemos trabajado anteriormente. Entonces, sustituimos estas expresiones hasta que finalmente encontramos una expresión que es familiar para nosotros. Tenemos entonces esta expresión que está acá. Esta expresión es familiar para nosotros. ¿Sí? Me dice la derivada segunda respecto del vector de X en este caso, más K sub F cuadrado eso Y igual a 0. Eso que está aquí es una ecuación de propagación a lo largo del eje de las X, o sea, una ecuación de propagación transversal. Y que tiene como autovalor, ¿okay? K sub F. Porque justamente lo que nos estaban diciendo, cuando aplicamos condiciones de frontera a eso que está allí, ¿verdad? Van a salir los valores de K sub F que son discretos. Entonces, el valor K sub F, el número de onda de corte, que es el que va a determinar la frecuencia de corte de ese modo, va a ser igual a omega cuadrado mu epsilon, pero omega cuadrado mu efectivo epsilon menos beta cuadrado. Porque aquí ya hemos sustituido el valor de la mu efectiva aquí arriba. ¿Okay? Entonces, pues tenemos esa relación. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que para las regiones de aire, este es un problema parecido también a uno que hicimos al principio cuando explicábamos el método variacional. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos una lámina dieléctrica metida dentro de una guía de onda? Bueno, en este caso es una lámina de ferrita. Y estudiamos el problema. Las soluciones tenían la misma forma, los autovalores eran los que cambiaban de acuerdo al material. Aquí, esencialmente, lo mismo que vamos a hacer, estamos aplicando el mismo método variacional.
Entonces, vamos a tener unas soluciones dependiendo del medio por el cual nos estamos propagando. Entonces, tenemos un medio de aire y tenemos un medio de ferrita. Como les decía, aquí arriba tengo una K sub F, que es para la ferrita, porque ahí está metido la mu sub E. ¿Okay? Pero por otra parte, en el caso del aire, el mu es real, es simplemente mu sub 0, no hay kappa. Kappa vale 0 y la epsilon relativa vale 1, así que entonces la misma ecuación de propagación me va a producir un otro valor distinto que va a ser K sub A. ¿Okay? La K sub A en las regiones de aire. ¿Okay? Entonces, de nuevo, yo puedo escribir la relación para la región de aire. Tengo entonces K sub A va a ser igual a K sub 0 cuadrado menos beta cuadrado. Y para la ferrita, la constante de propagación, el número de ondas, pues, ¿no? En la ferrita va a ser omega cuadrado menos epsilon menos beta cuadrado. ¿Okay? Bueno, el caso es que ahora hay que buscar la solución a estas dos cosas. ¿Okay? Bueno, sustituyamos ahora estas cosas en las soluciones que teníamos anteriormente. Campo magnético en la región de aire va a ser H sub X igual a menos beta sobre omega mu sub 0 sub Y. ¿Ok? A menos 90 grados. ¿Ok? O sea, va a ser igual a menos 1 sobre la impedancia de onda ZW por eso Y. Y el campo magnético longitudinal va a ser J sobre omega mu sub 0 de A parcial de sub Y con respecto de X. Bien, estas expresiones que yo decía que eran familiares para nosotros, cuando las planteamos allí, pues resulta que son ecuaciones armónicas. O sea que eso, la solución de esas ecuaciones que vimos en la lámina anterior, son todas senos y cosenos. Así que entonces vamos a tener estas soluciones, por ejemplo. Las soluciones generales del campo E sub Y, ¿okay? Que aparecen en modo TEM0, o sea que solamente componente en la dirección de la Y. El campo eléctrico E sub Y va a tener estos valores que están acá dependiendo de las tres regiones. Tengo una región de aire acá, en la cual tengo una constante A por seno de K sub AX, ¿okay? Para la propagación en ese pedacito de aire hasta llegar a la ferrita. Tengo entre el comienzo y el final de la ferrita tiene un ancho T. Tengo una combinación de los senos, pero que ahora la constante de propagación ya no es K sub A, sino que es K sub F. ¿Okay? Y luego finalmente tengo en la otra región de aire, otra vez vuelvo a tener K sub A. ¿Okay? Aquí en principio podemos asumir que la constante es distinta a la A de la D. Así que tengo estos senos, ¿okay? Estas funciones sinoidales en las tres regiones. Entonces, hay dos regiones de aire con valores de K sub A, ¿okay? Y tengo un valor de ferrita en la cual la constante de propagación va a depender de K sub F. La constante de propagación transversal, ¿okay? Porque la longitudinal se obtiene de restarle, obviamente, a los autovalores estas cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener finalmente, que esa beta va a ser la diferencia pitagórica de estas cosas que están acá. Entonces, bueno, para el caso de una vez que ya tengo la E sub Y, ¿ok? Como la E sub Y acá, entonces yo puedo hallar la H sub Z lo tengo por derivación. ¿Okay? Entonces, si yo derivo E sub Y, tengo el valor de la H sub Z. La H sub Z, entonces igualmente va a tener tres regiones, ¿ok? Una región de aire acá, una región de aire acá y aquí una región de ferrita, en la cual obviamente como tenemos dos funciones, aquí, pues entonces las derivadas van a producir estos dos resultados, ¿ok? Porque una van a depender de kappa y otra van a depender de mu. Entonces, por eso que esta expresión sea un poco más grande, ¿ok? Esta expresión para el caso donde está la ferrita. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar condiciones de frontera a ambos lados de la barra, ¿ok?
Se tienen 4 ecuaciones en las cuales tenemos las constantes A, B, C y D. Y además, por supuesto, tenemos que las constantes que tienen que ver con el tamaño físico de la guía. Bueno, como decimos acá, obtenemos una ecuación trascendente para la constante de propagación beta, la cual se puede resolver en forma numérica. ¿Okay? Y esto lo muestra en el libro de texto cómo se puede hallar esto. ¿Okay? Pero a lo que quiero llegar acá es que esta solución depende de la componente tensorial kappa. Así que si yo cambio la dirección de propagación, va a cambiar el signo de la componente kappa. Y así que vamos a tener 2 valores de beta distintos. Si me muevo en la dirección positiva de la z o en la dirección negativa de la z. Así que van a existir constantes beta más y beta menos que dependen de la dirección de propagación. ¿Okay? Y además podemos hallar las constantes de atenuación directa y reversa en términos de las partes imaginarias de la susceptancia, porque como les dije, hay ocasiones en las cuales puede suceder también que la constante beta se vuelva imaginaria. Y eso haría también, obviamente, que la susceptancia también se volvería imaginaria y ya no está en presencia de una propagación, sino de una atenuación. Ok, el siguiente paso es una guía de onda, pero que ahora tiene 2 barras de ferrita, como están indicadas acá. Cada barra está orientada, está polarizada en forma diferente, o sea, en forma opuesta. Fíjense que en el caso de esta barra, la polarización magnética está en la dirección positiva de la Y, en tanto que para la otra barra de ferrita, la polarización está en la dirección negativa. ¿Okay? O sea, está en dirección opuesta. La razón de ello es porque es muy fácil de construir un dispositivo que pueda polarizar esa ferrita de esa forma, y es simplemente que si yo paso un conductor por el medio de las 2 ferritas, ¿okay? El campo magnético producido por el conductor en un caso va a estar subiendo y en el otro va a estar bajando, ¿okay? Rodea al conductor que está acá. ¿Okay? Aquí de nuevo dice: los detalles de análisis se muestran en el libro de texto y los resultados son similares al caso anterior. La única cosa es que hay que tomar en cuenta ahora el término de simetría, ¿okay? Y yo puedo considerar que esta guía aquí, por causa de esta simetría, contiene aquí una pared magnética. Por lo que entonces esto podría establecer una condición de frontera adicional y que puede ayudarnos a resolver los otros valores que estamos buscando allí. ¿Okay? Así que entonces podemos considerar una propagación en este espacio que está acá, otra propagación en el espacio que está aquí, donde está la ferrita, y una propagación en el espacio de aire que hay desde aquí hasta la pared magnética. Se nos toca resolver todo esto a este lado. Y obviamente del otro lado, obviamente, tenemos resultados equivalentes para la otra mitad de la guía. Bueno, ahora sí, vamos a pensar en componentes reales. ¿Okay? Habiendo estudiado los aspectos teóricos relacionados con la ferrita, bueno, vamos a buscar componentes prácticos que construyen estas cosas. El primer dispositivo que vamos a estudiar es el llamado aislador. ¿Okay? El aislador es una red de 2 puertos que tiene unas características muy particulares, que es unidireccional. Es decir, él permite la propagación de la onda en una sola dirección, pero no en una dirección opuesta. Es una red acoplada, ¿okay? Pero no es simétrica. Vean ustedes aquí el caso. ¿Okay? Los 2 puertos están acoplados, esta diagonal, esto vale 0, ¿okay? Pero esto permite la transferencia de energía del puerto, digamos, del puerto 1 al puerto 2, pero no en la dirección opuesta. Se me fue. Pero no en la dirección opuesta. ¿Okay? Entonces dice acá, esto indica que ambos puertos están acoplados, pero que la transmisión de energía ocurre en una sola dirección. ¿Para qué se utiliza este dispositivo? Se utiliza para evitar que un generador de alta potencia, ¿okay? Pueda dañarse por causa de que hay un desacoplamiento en la carga. ¿Okay? Esa energía que viene de regreso se disipa en el aislador. Por tanto, si estamos hablando de potencia grande, ese aislador tiene que estar refrigerado, porque ahora
esa energía, que si bien no va a llegar al generador para dañarlo, se va a disipar como calor en el aislador. Entonces, por esa razón, hay que tener cuidado de colocar refrigeración para él. ¿Okay? Dice aquí que en el texto se consideran varios tipos de aisladores en detalle. No lo voy a mostrar acá, lo pueden ustedes ver en el libro, porque si no esta clase se va a volver muy larga. Cambiadores de fase. Acá vamos a ver el caso de que tengo dos ferritas polarizadas en direcciones opuestas. Bueno, aquí yo tengo una construcción práctica para ello. Esa ferrita que está acá, ¿verdad? Hay un cable que lleva corriente, ¿okay? Y ese cable atraviesa las ferritas. Entonces, al hacer esto, va a producir un campo magnético que para una ferrita va a estar subiendo y para la otra va a estar bajando. Es decir, el núcleo de la ferrita toroidal ocupa totalmente la parte interna de la guía. Bueno, totalmente no, sino que en altura ocupa totalmente, en ancho no, porque tiene que dejar esto para el funcionamiento. ¿Ok? El detalle importante con esta estructura es que actúa como un cambiador de fase. ¿Ok? La idea es que nosotros podamos producir un cambio de fase a voluntad, cambiando la corriente de polarización, que es la polarización magnética. En este caso, pongo un ejemplo, la principal utilidad es en los arreglos de antena conocidos como phase array, ¿okay? En la cual podemos alterar la dirección del patrón de radiación por medio de la fase relativa entre las señales que están llegando a cada uno de los distintos elementos de la regla. ¿Okay? Hay dos tipos de desfasadores, lo que se llaman los recíprocos, los no recíprocos. Este que está aquí es un desfasador no recíproco de tipo latch. Es decir, que produce un efecto en la onda en una dirección y en la dirección opuesta el efecto es completamente distinto. Y como hemos mencionado, el desfasaje es controlado por la corriente eléctrica y que es externa al dispositivo. Entonces, variando esa corriente, cambiamos el desfasaje y podemos hacer que la antena apunte en una dirección u otra. Cuando vimos antenas en radiación desviada, vimos los arreglos de antena y vimos que si cambiamos la fase, podemos cambiar la dirección de los lóbulos. Obviamente, casi siempre estamos interesados en cambiar la dirección del lóbulo principal, pero también los lóbulos secundarios se mueven cuando cambio la fase. Ok, este que está aquí es otro desfasador, pero este sí es recíproco. Eso quiere decir que la señal, que el desfasamiento que puede ocurrir con una onda que se mueva tanto de izquierda a derecha como para derecha a izquierda. El dispositivo sí es recíproco. ¿Ok? Como ustedes pueden ver aquí, hay una barra de ferrita que está en el medio de la guía de onda, la cual es alimentada con un campo magnético, de manera que ahora el campo magnético está en la dirección de propagación de la onda. En el caso anterior estaba a 90 grados, aquí está en la dirección de propagación, ¿okay? Que es el caso que también estudiamos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, este desfasado de tipo recíproco, recordarán ustedes que allí yo tenía unas beta más y unas beta menos, y teníamos que la constante de propagación dependía de la beta más, era la semisuma de los dos, y además también tenía unos valores para cambiar la polarización. En este caso no puedo cambiar la polarización porque el modo dominante para esta guía es modo T es 1,0, así que yo no puedo cambiar el ángulo del campo eléctrico. Pero sí voy a cambiar su fase. Otro dispositivo es el girador. Es un dispositivo que tiene la particularidad de que sus dos puertos están acoplados. Hay un acoplamiento de puerto 1 al puerto 2, pero solo que el signo cambia. El ángulo de desfasaje es 180 grados cuando la onda se mueve en una dirección, en la otra no hay cambio de fase. ¿Okay? Por esta razón es una red acoplada sin pérdida, pero no es recíproca porque tengo que cambiar su comportamiento dependiendo en qué dirección se está moviendo.
se utiliza en redes más complejas y bueno, el símbolo es esencialmente como si fuera un aislador, pero en la cual hemos agregado este símbolo pi acá para indicar ese cambio de fase de 180 grados. Ok, aquí por ejemplo se ha utilizado un girador como parte de de un aislador que está construido por híbridos de cuadratura que actúan como acoplados direccionales. ¿Okay? Y la idea es que la señal que viene del generador pueda ir hacia la carga, pero la que viene en dirección opuesta se disipa en una carga acoplada. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la forma como se trabaja esto. ¿Okay? La señal que viene aquí, ¿okay? Cuando va de aquí para acá, bueno, aquí sabemos que hay 90 grados de diferencia cuando hacemos este cruce. ¿Okay? La señal de acá sería en dos partes, una que sigue y otra que está acá. Esta tiene 90 grados de diferencia. ¿Okay? Y se le suman 90 grados de diferencia adicionales acá. La señal que viene por aquí no sufre desfasaje en esta dirección. Por tanto, esta señal y la que está aquí, y la que viene por esta vía están desfasadas 180 grados entre sí, tienden a cancelarse. Y por tanto, de esta manera, si no hubiera cancelación completa, algo de señal que hace, todavía coloco una carga acoplada aquí para que se disipe. La idea es que por aquí no debería salir nada, en teoría. Yo coloco una carga acoplada por si acaso. Ajá. Sin embargo, así como aquí las señales en esta rama están desfasadas 180 grados, las señales aquí están en fase. ¿Okay? Entonces, porque la señal entró acá, se desfasó 90 grados en este punto. La señal aquí se desfasó 90 grados. ¿Okay? Por tanto, las dos señales están en fase aquí y por tanto hay una señal neta que sale en dirección a la carga, viniendo del generador de este lado. Supongamos que hubiera una onda reflejada. Supongamos que hubiera una onda reflejada desde la carga. Lo que va a suceder es lo siguiente. La onda llega aquí, se desfasa 90 grados, se desfasa 180 grados en esta dirección, por tanto ahora tengo 270 grados acumulados. La que viene por aquí abajo, aquí se desfasa 90 grados, ¿okay? Y como la otra tiene 270, al combinarse las dos están 180 grados fuera de fase, por aquí no sale nada. ¿Okay? La señal teóricamente pues entonces no llega al receptor. Y las que están por aquí abajo sí se suman en fase. ¿Okay? Entonces, esta señal sigue por aquí, evidentemente termina en esta carga Z0. De esa manera yo separo la onda incidente de la reflejada, llevo la reflejada, en este caso, a la carga Z0 que está del lado izquierdo y no va hacia el transmisor. Esa es una aplicación donde puede, a diferencia de un aislador, que yo decía que el aislador tenía que estar refrigerado porque aquí había disipación de energía en el dispositivo que está acá. En este caso, no hay disipación de energía en el girador. La disipación de energía ocurre en esta carga que está acá. Así que, por esta razón, esta carga es la que deberá estar refrigerada y no el girador. El circulador, creo que ese ya es el último componente que nos falta. El circulador ya lo hemos discutido anteriormente en radiación y ondas guiadas, creo que aquí mismo en este curso. ¿Okay? Nosotros hemos visto en otras ocasiones ese circulador, y siempre hago referencia a que está hecho con materiales anisotrópicos, ¿okay? Con ferrita. Entonces, bueno, ya vamos a ver. Recuerden que hay dos formas de hacer el circulador. Aquí vamos a mostrar solamente una de ellas. ¿Okay? Es una red sin pérdida de 3 puertos, ¿okay? Acoplada en todos los puertos. ¿Okay? Y la matriz de dispersión es esta que está aquí, para una de las dos direcciones de giro. ¿Okay? En realidad, como dice acá, la transferencia de energía entre los puertos adyacentes es no recíproca. Es decir, de
por ejemplo, del 1 al 3 sí, pero del 3 al 1 no. Entonces, esta red no es recíproca, aunque sí es sin pérdida y es acoplada en todos los puertos. Dice aquí, la dirección de giro depende de la dirección del campo magnético de polarización. Muchos circuladores utilizan imanes permanentes para lograr esto. Pero si yo utilizase un electromagneto, pues puedo utilizar una corriente de control para cambiar la dirección de giro a voluntad. En este caso, en lugar de cambiar un imán, cambio una corriente de magnetización. Eso a veces es muy conveniente si yo estoy actuando a distancia. Si el switch que estoy poniendo acá en el dispositivo, en lugar de tener yo que ir físicamente a cambiar la dirección de un imán, yo puedo cambiarlo a distancia cambiando la dirección de una corriente. Bien. Ups, se me fue demasiado. Parece que tengo que tener cuidado. Esto que está aquí es un circulador. ¿Okay? Está hecho con una straight line. Así que la straight line está desarmada para poder ver qué es lo que hay adentro. Le hemos quitado la tapa dieléctrica para poder ver qué es lo que hay. Entonces, esta es la tapa de arriba. ¿Okay? Esta tapa que está aquí va de este lado. ¿Okay? Aquí arriba para completar la straight line. La ferrita, esta pieza negra que está aquí. ¿Okay? Y tengo un imán permanente, que es este que está acá, que es el que determina en este caso el sentido de circulación para la ferrita. Debido a que las propiedades de la ferrita son distintas de las del dieléctrico que está allí, también cambian impedancia característica. Por esa razón, es necesario cambiar la impedancia intrínseca. Por eso, para yo tener el mismo valor de impedancia característica, necesito cambiar el ancho de las pistas. Por esa razón, ustedes pueden ver acá que el ancho de las pistas es diferente en la parte donde está el dieléctrico a la parte donde está la ferrita. Para poder mantener la misma impedancia característica, es necesario cambiar el ancho de las pistas. Esto que está aquí, entonces, con con la polarización de ese imán que está acá, entonces eso produce que la ferrita tenga una determinada dirección de giro. Si yo tengo, por ejemplo, una señal que viene por este puerto y esto está girando en dirección contraria a la aguja del reloj, pues entonces la señal que entra por aquí saldría por este puerto. La señal que viene por acá, ¿okay? Gira en la dirección contraria a la aguja del reloj, así que saldría por este puerto. Lo que quiero mencionar acá es que en el caso particular estamos utilizando este circulador como un aislador. ¿Okay? Lo que hemos hecho es que hemos colocado aquí en esta parte, hemos colocado una carga acoplada. De manera que la señal que viene por el lado izquierdo, por aquí, que viene para acá, se disiparía en la carga acoplada y no llega a este conector, a este puerto que está de este lado. Por el contrario, si la señal viene en la dirección opuesta, ¿okay? Gira, sale por aquí y no afecta para nada. ¿Okay? Como dice acá, el puerto del medio del circulador está terminado con una carga acoplada. ¿Okay? Así que entonces lo que ha sucedido es que está configurado entonces como un aislador. Bueno, aquí también lo que les acabo de decir, note el cambio en el ancho de los conductores straight line, debido pues, a que las constantes dieléctricas son distintas entre la ferrita y el material dieléctrico que la rodea. Bueno, yo creo que esta es la última lámina, ¿okay? Así que vamos a hacer el resumen de siempre. Bueno, entonces, como decíamos aquí, en la clase anterior estuvimos trabajando mucho la parte teórica, aunque también el día de hoy hablamos un poquito de esto. Pero hablamos mucho de la parte teórica de las ferritas, sobre todo en la clase anterior
nos concentramos mucho en la estructura interna del material y cómo es que esa estructura interna, en la rotación de los dominios magnéticos, de los espines, cuando yo tengo un campo magnético externo, cómo se alineaban, y cómo eso en gran escala, en escala macroscópica, lo podemos representar era por un tensor. El día de hoy volvemos con los tensores, pero ahora le agregamos una onda electromagnética polarizada. En un caso la estudiamos con polarización circular, en otros con polarización plana. Y vimos que esto nos podía servir para construir dispositivos útiles. ¿Y qué fue lo que hicimos recientemente? O sea, hemos estudiado algunos dispositivos útiles basados en estos materiales, en las ferritas, y de esa manera, pues no es simplemente no es un concepto teórico abstracto que se queda solamente, digo, en la pizarra del profesor, sino que realmente tiene que ver con dispositivos físicos reales. Bueno, normalmente cuando el semestre es de 14 semanas, perdón, cuando el semestre sí, es de 14 semanas, nosotros terminamos esto aquí. Cuando es 15 semanas, siempre hay una clase extra, así que tenemos, llevaré la clase extra que tiene que ver un poco con dispositivos activos, que esta sería la clase número 15, y va a estar grabada ahí. Si el semestre nos lo permite, podemos ver esa clase. Si no, pues simplemente haremos las otras cosas. ¿De qué depende que esto que estoy diciendo acá? Depende de cuándo podamos volver a la universidad. Sí, porque recordarán que el gobierno cada día cambia las fechas de que podemos levantar el confinamiento. Si nosotros podemos levantar el confinamiento en cierta fecha, interrogante, todavía no sabemos cuándo, es posible que entonces yo trate de aprovechar el tiempo lo más posible para las prácticas de laboratorio, como lo habíamos puesto en el calendario original. Si sucede que más tarde, que no podemos hacer las prácticas de laboratorio, entonces podemos dar esa clase extra de teoría y tratar entonces las clases de laboratorio, haber que hacerlas de manera concentrada, o sea que haber que hacer varias prácticas en una misma semana. Claro, ya no tenemos clase de teoría, pero nos dedicaremos entonces a hacer todas las prácticas de laboratorio, como digo, en régimen intensivo, para ver si efectivamente podemos cumplir con los objetivos de este curso. Por los momentos, bueno, nos dejamos, que pasen buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.